Hoy vamos a tener una experiencia sensorial. Para ello vamos a utilizar una mandarina como la que tengo acá, que es la fruta que he escogido para esta experiencia sensorial, y vamos a recorrer al menos 3 de nuestros sentidos que intervienen en todo el proceso que lleva a cabo el sistema nervioso central al identificar todos los impulsos que recibe para poder pues explorar el tema o los sentidos de la vista, el olfato y el gusto. Creo que en primera instancia lo que hacemos cuando vamos a escoger una fruta es pues verla, ¿verdad? Lo normal es verla por el color, porque nos llame la atención. Entonces, pues eso es lo que vamos a utilizar como primer paso para escogerla. Y probablemente luego vamos a olfatearla y si nos huele bien nos la vamos a querer comer. Así es que, como parte de esta actividad planteada para el diplomado en neurociencia de Brainbox, vamos a explorar un poquito lo que es los sentidos y el sistema nervioso central. Ya como les dije, escogimos la mandarina, acá la tenemos, ¿verdad? Es importante saber cómo funciona en el sentido de la vista en este trabajo que realiza nuestro sistema nervioso central. Hay que decir que la retina, ¿verdad? Es la que se encarga por medio de varias neuronas de transformar la luz en un impulso nervioso, un impulso eléctrico. Y son los bastones los que identifican, de hecho, los niveles de luz y los conos, que son tipos de células, los que identifican los colores. Y así pues se envía este impulso. Luego, pues algo importante de decir es que los dos ojos remiten la información para que ambos hemisferios cerebrales puedan tenerla. Y es la corteza cerebral primaria la que procesa las diferentes características visuales que podemos encontrar en regiones diferentes físicamente. Por ejemplo, esta mandarina que tengo yo en mi mano, vamos a tener pues lo que es la identificación de la forma, probablemente veamos la porosidad o la contextura, la podamos observar, y también vamos a ver el color. Esas 3 características que acabo de mencionar se almacenan en diferentes zonas y luego pues estas se juntan para formar una representación. Algo importante mencionar acá también es que pues como lo decía, ambos hemisferios trabajan paralelamente creando una representación que luego se junta. Entonces como poner 2 mandarinas juntas para formar una sola, y de esa forma todos los impulsos eléctricos que recibimos por medio de la retina, como indicaba, las células que lo reciben, de hecho, pues las células bipolares reciben toda esta información a través de las neuronas ganglionares que pueden ver ustedes en la imagen. Pues probablemente después de identificarla, como decía, vamos a pasar a oler la fruta. Y entonces en el sentido del olfato intervienen también algunos elementos del sistema nervioso central. Aquí podemos ver una imagen, ¿verdad? Donde efectivamente vemos que las células bipolares son las que reciben los estímulos, pero casualmente un dato curioso es que estos estímulos no pasan directamente al tálamo, sino que pues en realidad se van al cerebro en zonas que están relacionadas a lo que es la regulación de emociones y la memoria. Por eso muchas veces nosotros olemos algo, tenemos alguna percepción de un aroma y recordamos algo. Entonces, bueno, en el caso del sentido del olfato, las células bipolares, donde se localizan receptores que reaccionan a las sustancias químicas, van pasando todos estos impulsos a las células mitrales, que transportan la información al cerebro a través del nervio olfatorio, pero que antes de llegar al nervio, se dividen en hacia 2 regiones cerebrales. La información que recibimos por medio del olfato se va a ir hacia el hipocampo, a la corteza piriforme, a la corteza entorrinal y al complejo amigdaloide. Y ahí ocurre entonces la olfacción consciente, que es donde logramos identificar algunos de los 7 tipos de aromas donde las células pues tienen capacidad, las células bipolares tienen capacidad de percibir. Esos aromas son el alcanfor, el almizcle, el floral, el menta, el éter, el pungente y el pútrido. Y por ejemplo, esta mandarina que yo estoy oliendo en estos momentos, pues
la mezcla de algunos de estos aromas me da a mí, pues, lo que ya conscientemente puedo identificar como una mandarina. Después de haber olfateado, por supuesto que voy a querer probablemente comérmela, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver otra imagen donde cómo el sentido del gusto entra en acción en nuestro sistema nervioso, y podemos decir que definitivamente el sentido del gusto es uno de los más robustos, especialmente porque utiliza 3 nervios para percibir toda esta información, y algo interesante es que si uno de los nervios falla, los otros 2 siguen funcionando. El recorrido de la mandarina, por supuesto que tenemos acá al frente, inicia en las papilas gustativas en la lengua, donde los corpúsculos gustativos identifican algunos de los 5 sabores también que puede identificar el ser humano. Está el dulce, el amargo, el salado, el ácido y el umami. Y los corpúsculos gustativos identifican justamente los sabores y generan un impulso nervioso que es transportado por medio de 3 nervios que tenemos. Tenemos el nervio facial, que transporta la información que tenemos en los 2 tercios anteriores de la lengua, y que básicamente identifica lo que es dulce y salado. El segundo nervio que entra en acción es el glosofaríngeo, y se encarga de percibir todo lo que está en el tercio posterior de la lengua, donde saboreamos lo que es ácido y amargo, es decir, nuestra mandarina. Y el nervio vago, que se le llama justamente así porque en realidad percibe la información en la parte trasera en la parte alta de la faringe, pero realmente no identifica, no se ha logrado identificar que haya una predominancia de sabor. Toda esta percepción que tenemos por el gusto, ¿verdad? Y esta información gustativa entra al encéfalo por medio del tronco encefálico y el núcleo del tracto solitario. De esa manera, pues nosotros desde el tálamo es que percibimos esa información y es enviada al área gustativa primaria, que está en la región más inferior del lóbulo parietal, y en la parte más superior del lóbulo temporal, donde todos los impulsos se interpretan como sabores. Y en el área de hecho, pues esto sucede en el área gustativa primaria. Yo creo que después de haber pues hablado un poquito de cómo sucede todo esto, lo que debemos hacer al terminar nuestro video y esta experiencia sensorial es poder disfrutar de una deliciosa mandarina. Muchas gracias y que esté muy bien.